Día del Señor, para cantar a su nombre, para escuchar estos talentos también de los hermanos que con gozo cantan al Señor alabanzas. Y realmente estamos gozosos, amigos, de tenerles junto a nosotros, a los que nos visitan por primera vez. Es una bendición poder verles y compartir este tiempo juntos. Les pido que ahora puedan disponer su corazón para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su Santa Escritura. Y voy a pedir que abran la Biblia, los que tienen, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Gracias, Martín. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, y luego nos vamos a saltar al versículo 14. Y hoy vamos a hablar de la encarnación de Cristo y lo importante que es para nosotros que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Vamos a orar al Señor y luego leer el texto de la palabra de Dios. Amado Dios, eterno Dios, santo Dios, nos dirigimos delante de su presencia a través de su Hijo, amado Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, aquel que se hizo hombre, se hizo carne, para vivir una vida perfecta y morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, te alabamos por Él, por su sacrificio perfecto, vicario, Señor, en nuestro lugar. Pedimos que ahora, Señor, tu palabra pueda ser poderosa en nuestras vidas, pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y alentarnos y llevarnos, Señor, a una mayor adoración a tu santo nombre. Padre, permite que cada uno de nosotros hoy pueda concentrarse, Señor, en la palabra y en lo que tú tienes que decirnos. Bendice a los niños, también guárdalos, que ellos puedan estar en calma, Señor, escuchando tu palabra. Te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, o como dicen otras versiones, en el principio existía el verbo. El verbo es la palabra, el verbo es Cristo, el verbo es el Hijo de Dios, que existía desde antes de la fundación del mundo. En el principio era el verbo, y el verbo, Cristo, el Hijo de Dios, era con Dios o estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por Cristo, por el Hijo eterno de Dios, la palabra eterna de Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Note esto, hermano amigo. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me gusta una frase de C.S. Lewis, que él dijo, el Hijo de Dios, hablando de Cristo, se hizo el Hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Mire qué hermosa esa frase que C.S. Lewis dijo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, se hizo hijo de hombre, se hizo como uno de nosotros, para que los hijos de los hombres, nosotros, tú y yo, pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Si Cristo nos hubiera encarnado, si Cristo nos hubiera hecho como uno de nosotros, si Cristo nos hubiera hecho hombre, entonces nosotros no podríamos ser hijos de Dios. En este tiempo de celebración, la gente siempre habla del espíritu de la Navidad. ¿Ha escuchado eso? Ustedes las películas que comienzan a circular hoy día de la Navidad, de estas semanas o durante este mes, y la gente habla del espíritu de la Navidad como algo que hace posible, ¿cierto?, que la gente sea más amable, que la gente incluso se salude en la calle en esta época del año, incluso que anden más melancólicos por ciertas situaciones. A veces en las fiestas recuerdan los seres que han partido, los seres queridos, y como si el espíritu de la Navidad lograra algo en las personas. De hecho, hay una historia que en la Primera Guerra Mundial, los aliados alemanes, más los británicos, ¿cierto?, que estaban en guerra, en disputa,
en el día de la Nochebuena, ellos comenzaron a cantar el himno mientras estaban ahí en medio de la guerra. No sé si es Santa la Noche o Noche de Paz, parece que Noche de Paz. Comenzaron a cantar los alemanes y luego los británicos hicieron un alto al fuego, ¿cierto? En ese momento incluso jugaron un partido de fútbol durante esa noche y bueno, esa tregua duró hasta al Año Nuevo. Entonces, eso es lo que la gente dice que logra el espíritu de la Navidad. Incluso a veces nosotros como creyentes también, durante la Navidad o el Año Nuevo, sabemos que es fin de año y hacemos compromisos con el Señor. Y no digo que sea malo hacer compromisos con el Señor, todo lo contrario, es muy bueno. El problema es que muchas veces esos compromisos son producto de la emoción momentánea, producto de la festividad, de ese espíritu, ¿cierto? Navideño, espíritu de fin de año, que queremos hacer compromisos con el Señor y decir, ahora sí, Señor, este año que viene yo te voy a servir. Pero ¿qué pasa? Pasan los días, pasa la celebración y después de la noche de Navidad o después del Año Nuevo seguimos igual. La impaciencia, el mal carácter, el egoísmo, la falta de gozo que manifestamos durante todo el año se sigue manifestando el año siguiente porque son decisiones producto de la emoción momentánea. Y sabemos, hermanos, que el espíritu de la Navidad no logra absolutamente nada en el hombre. El hombre es malo por naturaleza. El hombre no es bueno, como lo quiere hacer ver la gente, sino que es malo. En pecado fue concebido el hombre y el corazón del problema, como dijo alguien por ahí, es el problema del corazón. Tenemos un problema serio en el corazón. El corazón del hombre es malo. Y el hombre por naturaleza es malo y a veces hace cosas buenas. El hombre no es bueno que a veces hace cosas malas, sino que la Escritura nos señala que es malo y a veces hace cosas buenas. Entonces el espíritu de la Navidad no cambia las cosas, no cambia el corazón del problema, no cambia el problema del hombre. La verdadera Navidad, ¿cierto?, es Cristo encarnado. Es Cristo que se hizo hombre para rescatarnos, para salvarnos. Los que celebramos esta fecha, usamos esto, aparte de cada domingo y cada día de nuestras vidas, para recordar y resaltar la encarnación de Cristo, el Evangelio. Cristo Jesús es el gran regalo de la Navidad, es la encarnación. Es Dios encarnado. Y ese es el verdadero sentido. La encarnación de Cristo, hermanos amigos, es un milagro maravilloso. En la encarnación nosotros podemos ver un pacto del Dios Trino, un pacto de redención, en donde al Hijo se le asigna, al Hijo de Dios se le asigna la tarea por el Padre de ser enviado. Y Él viene voluntariamente a este mundo para cumplir un propósito redentor, para cumplir un propósito salvador. Él dejó su gloria, estando en el cielo, siendo el Verbo de Dios, siendo la palabra eterna de Dios, vino a este mundo por medio de la encarnación. Imagínense esto. El Creador de todas las cosas, caminó en medio de la creación. Caminó entre su creación. Emmanuel, ¿cierto? Como dice la Biblia, Dios con nosotros. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El sustentador de todas las cosas fue sostenido en los brazos de una mujer que Él mismo creó, que Él mismo formó. Imagine eso, piense un poco en eso, lo que significa la encarnación de Cristo, que el que sustenta todas las cosas, el que crea todas las cosas, fue sostenido en los brazos de una mujer que Él creó. El Rey de todo, lo dejó todo para venir a este mundo. El que amó al mundo, como dice la Escritura, fue rechazado por el mundo. El que conoce los detalles más íntimos del corazón del hombre, fue tratado como un desconocido en este mundo. Nadie le reconoció como el Hijo de Dios. Los fariseos le rechazaron, los líderes religiosos. Pero nada de esto, nada del rechazo de Cristo fue un estorbo para Él cumplir su misión. Él lo hizo voluntariamente. Jesús ensució sus pies con el polvo de la tierra, e Isaías dice que con 3 dedos Él puede juntar el polvo. Y se humilló ensuciando sus pies por nosotros.
Jesús permaneció callado ante las autoridades cuando Él fue juzgado, y la Escritura dice que Él es el que pone y quita reyes. Imagina eso. Entonces la humildad, la vulnerabilidad, el rechazo y el desconocimiento que sufrió Jesús fueron voluntarios. Él vino voluntariamente a entregar su vida por nosotros. Él se hizo siervo porque Él se deleitó en mostrar amor al mundo, amor a pecadores como tú y como yo. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, nosotros debemos entender el verdadero sentido de por qué Cristo vino a este mundo. Él vino con propósitos redentores. Él vino con el propósito de salvar, de perdonar, de dar vida. Y debe llevarnos a postrarnos delante de su presencia, debe llevarnos a una mejor y mayor adoración a Él por lo que Él es y por lo que Él hizo por nosotros, siendo Dios. Se hizo como uno de nosotros. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esta encarnación no es una resta a la divinidad de Cristo, sino que es una adición a su naturaleza divina. Él añadió otra naturaleza. Él no perdió nada de lo divino. Él no dejó de ser Dios. Él no fue menos Dios después de ser encarnado, sino que a la naturaleza divina se le añadió otra naturaleza, que es la naturaleza humana. Él no abandonó el ser Dios. Porque algunos, cuando explican la encarnación, dan a entender como que si Dios se hubiera despojado de atributos divinos, se hubiera despojado de ciertas cosas que le pertenecían a Dios. No, porque Dios no cambia. Él no puede mutar. Él no se despojó absolutamente de nada, sino que añadió una naturaleza completamente humana, verdaderamente humana, a su naturaleza divina. Él era glorioso en la eternidad, glorioso en el cielo, exaltado sobre todo, pero sufre una profunda humillación al hacerse hombre en favor de los hombres. Como dice la Escritura en Efesios, descendió a las partes más bajas de la tierra, hablando de su humillación. Y dice Juan capítulo 17, en su oración con el Padre, Cristo dice: ahora pues, Padre, glorifícame. ¿Recuerdan? En Juan 17, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo era glorioso, es glorioso. Y dejó el cielo, dejó su trono para venir a este mundo y hacerse como uno de nosotros. Hay episodios de gloria durante su ministerio. Nosotros podemos ver muchos episodios de gloria, como la transfiguración y otros eventos que suceden ahí durante el ministerio del Señor Jesús. Pero su ministerio terrenal, su vida en este mundo, fue un estado de humillación. La encarnación se conoce como la humillación de Cristo al hacerse hombre como nosotros. Ahora, hermanos, tenemos mucho que aprender de nuestro Salvador. Nosotros somos discípulos de Él y debemos emular la humildad del Salvador. Debemos emular, ¿cierto?, sus pasos, seguir sus pasos. La Biblia dice en Filipenses 2 que Él se humilló, se hizo como uno de nosotros para salvarnos. Cuando habla de la relación que nosotros debemos tener entre hermanos, la Biblia dice: nada hagáis por contienda. ¿Recuerdan en Filipenses 2? O por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Y qué dice después? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese fue el sentir de humildad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló por nosotros. Él permitió ser humillado por los hombres, ser tratado, hermanos, como un delincuente, como un esclavo. Se hizo siervo, eso significa la palabra siervo en la Escritura. Él fue un esclavo, se hizo un esclavo. Entonces, Él, sin desechar la naturaleza humana, permaneció siendo lo que Él era, verdadero Dios. No se despojó de ninguno de sus atributos divinos. Eso hay que dejarlo claro cuando uno habla de la encarnación
de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en muchos pasajes de la Escritura su deidad. Él calmó el mar en un momento que los discípulos estaban desesperados y ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Resucitó a Lázaro, le dijo con autoridad: Lázaro, ven fuera, y salió de entre los muertos. Sanó enfermos, echó fuera demonios, tenía autoridad sobre los demonios, hizo milagros tremendos. Vemos en la Escritura durante su ministerio la deidad de Cristo. Él no tenía necesidad, dice Juan capítulo 2, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él es Dios. Y vemos la omnisciencia de Cristo. Pero también vemos que era verdaderamente humano. Él se cansó, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, se afligió en espíritu, sufrió dolor en la cruz. Cristo dejó, hermanos, temporalmente su gloria en el cielo por nosotros. De eso se despojó, de su gloria, de su majestad, para humillarse y hacerse como uno de nosotros. Los pastores, ¿cierto?, en Belén de Judea se apresuraron desde los campos para presenciar el nacimiento del Señor en un pesebre. Hermanos, el gran yo soy nació en un pesebre, asumiendo nuestra humanidad, como fue profetizado en la Escritura, como fue dicho en los profetas, para salvar al hombre de sus pecados. Eso significa la palabra Jesús, que es equivalente al hebreo de Josué. Él es Salvador, Jehová salva. Por eso dice Mateo 1:21, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, eso es algo que el ángel asegura en ese momento. No, Él hará posible la salvación, ¿no dice eso? Dice que Él salvará a su pueblo. Él vino en rescate de su pueblo. Y esta es la encarnación, el Hijo de Dios tomando forma humana, el Dios no creado entrando en la creación, teniendo relación con su creación. Hermano, parece increíble que el Hijo de Dios, siendo de la misma sustancia que el Padre, se hiciera un hombre para cumplir el plan redentor. Por amor a hombres que no merecían su amor. Tú y yo, amigo, hermano, no merecíamos el amor de Dios. Es algo realmente glorioso poder experimentar el amor de Dios a través de Jesucristo. Entonces el milagro de la encarnación, el ver a Cristo hecho hombre, nos lleva a nosotros a adorarle más, a verlo más glorioso, por el hecho de que Él mismo decidió humillarse. Y a veces nosotros los creyentes no nos queremos humillar, no queremos ser humildes, no queremos servir. Hermanos, cuando nuestro Dios, nuestro Señor, se hizo hombre, se hizo un siervo, para dejarnos ejemplo y que sigamos sus pisadas, dice la Escritura. Y solo Cristo podía ofrecerse por nosotros, solo Cristo podía hacerse hombre, solo Cristo podía hacerse un siervo, solo Él podía decidir hacerse un humano como nosotros, porque Él es Dios. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Tenía que ser Dios, como dijo un pastor ancianito una vez, para tomar la mano de Dios. El único que Él puede tomar la mano de Dios, y tenía que ser hombre para tomar la mano del hombre y reconciliarlos y llevarnos a tener comunión con Él. Solamente Dios hombre puede salvarnos. El Antiguo Testamento dice que solo Dios salva. Entonces no podía ser un ángel, no podía ser un hombre. De Jehová es la salvación. Es por eso que Él mismo vino, para salvarnos. El Hijo de Dios se hizo el Hijo del hombre, para que los hijos del hombre pudieran ser hechos hijos de Dios. Se hizo un siervo, tomó forma de siervo, que fue añadida a la forma de Dios, a la divinidad. No hubo una pérdida de absolutamente nada en ese proceso. Él pudo manifestar su gloria al mundo porque es Dios, pero reservó ese derecho de manifestar su gloria completamente porque Él se despojó de esa gloria en el cielo haciéndose un hombre y vivió como siervo y se humilló. Dice la Escritura en Marcos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Como decíamos en Filipenses 2, dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A tal punto fue su humillación, su servicio por la humanidad, que dice la Escritura en Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Dice Isaías, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él vino a sufrir por nosotros. Él vino como un siervo sufriente. Se despojó, tomó forma de siervo. Tomó la esencia y la naturaleza de un hombre, de un siervo sin derecho alguno, de un esclavo, sin despojarse de su esencia divina. Pero Él, sin derecho alguno, se hizo hombre y fue a la muerte por nosotros, a la muerte de cruz. Imagine lo que implica eso para Cristo cuando nosotros hablamos de Dios. Como dije hace un rato, solamente Él podía decidir hacerse hombre. Y cuando decidió hacerse hombre, hermanos, en ese pacto, antes de la fundación del mundo, Él decidió nacer en Belén, en una aldea pequeña, como se había profetizado. Y no en otro país más desarrollado, no en otra ciudad más grande, sino que Él decidió nacer en Belén. ¿Qué pasaría si estuviera en nuestra decisión? Nosotros no decidimos dónde nacer. Ni siquiera no podemos elegir absolutamente nada. Nacemos simplemente por voluntad de Dios. Pero si nosotros tuviéramos que escoger, ¿dónde escogeríamos nacer? ¿De qué forma escogeríamos nacer? Pero Cristo escogió nacer en Belén de Judá. Que Él no quiso nacer en una cuna de oro. Él decidió nacer en un pesebre, en un lugar donde comen los animales. Y todo esto por amor a nosotros. Él se despojó de toda su gloria. El Dios Todopoderoso, hermanos, se hizo siervo de todo. Hermanos, cuánta condescendencia, cuánto amor de Dios, cuánta bondad de Dios hacia nuestras vidas. Al hacerse hombre, al hacerse como uno de nosotros. Se da cuenta que a veces la gente no entiende esto. Recuerdan a un niñito Jesús y celebran esta fiesta, incluso aunque a veces ni siquiera se recuerda a Jesús. Pero piensan en un niñito que nació simplemente y qué bonito el niño. Pero ese niño era el Salvador del mundo. Ese niño era Dios hecho carne. Ese niño era Dios con nosotros. Y ese niño decidió nacer en Belén y se puso en los brazos de una mujer y tuvo que tomar leche y tuvo que aprender a caminar. Y tuvo que crecer en sabiduría, en gracia, en estatura. Por nosotros. Vivir una vida perfecta. ¿Saben por qué Él tuvo que vivir una vida perfecta y una vida como hombre? Porque tú y yo vivimos una vida que no es perfecta, una vida llena de pecado, una vida llena de maldad. Entonces Él tuvo que pagar el precio por nosotros. Él tuvo que hacer lo que nosotros no hicimos para que nosotros pudiésemos tener salvación. Él se hizo pecado por nosotros. El Dios Todopoderoso se hizo siervo de todos. La gente lo vio como un hombre. Así lo vio la mujer samaritana. Tú eres judío. Parece que eres un profeta. Ah, no, y cuando Él se reveló, tú eres el Mesías, el Cristo. Es por eso que los fariseos, los líderes religiosos, lo tenían enfrente y no podían ver en Cristo a más que un hombre, un opositor a su religión. Porque Él podía haber mostrado su gloria en un momento. Y hubiera muerto en ese mismo instante. Todos los presentes. Pero Él se despojó de esa gloria para cumplir la voluntad de Dios y traer salvación a pecadores como nosotros. Eso dice Isaías 53, también cuando dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura,
le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El mundo vio a Cristo sin atractivo, porque él dejó su gloria, se despojó, lo vio como un hombre. Y solamente pudieron ver su gloria, su majestad, aquellos a los cuales se les reveló, a su pueblo, a sus hijos. Juan capítulo 1, en el versículo 1 nos habla de aquel verbo. La palabra que usa la versión griega, ¿cierto? El original es logos. El logos. Para los griegos, para los judíos, el logos era un ser supremo. Es por eso que Juan usa esta palabra, el logos, para referirse a aquel ser supremo, pero no para decir que ese ser supremo es alguien que no se relaciona con la creación, es alguien inalcanzable, sino para decir que ese logos, ese Dios, se hizo hombre. Y podemos tener relación con Él, podemos tener comunión con Él. Y que ese logos, ese verbo, esa palabra de Dios, se hizo hombre. Y es el creador de todas las cosas. Dice el verso 3 que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo encarnado es el que creó todas las cosas y el que sostiene el universo. Eso dice Colosenses capítulo 1 también. Que en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Miren lo que dice Miguel Núñez. Me encantó esto que dice el pastor. Dice, nosotros pertenecemos a una galaxia. Y hay múltiples estrellas. Y una de ellas, note esto, una de estas estrellas, dice, tiene 5 millones de veces la brillantez de nuestro Sol. 5 millones de veces más que la brillantez de nuestro Sol. Se cree que tiene de 30 a 60 veces el tamaño de nuestro Sol. Es tan grande que puedes tomar 50 a 80 millones de planetas Tierra y meterlos dentro. Y como esa estrella, nuestra galaxia tiene de 200.000 a 400.000 millones de estrellas. ¿Está escuchando esto? Y hay alrededor de 2 billones de galaxias. Hermanos, el Logos, Cristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, habló y las galaxias en billones se formaron. Con millones de estrellas cada una de ellas. ¿Te imaginas que ese Dios, que creó todas las galaxias, que creó las estrellas, se hizo hombre? Y es el que paga el precio de tu pecado. Es el que vino a pagar por tu maldad, que se humilló haciéndose hombre para perdonar toda tu maldad, el que derramó su sangre por ti. Hermano, eso es glorioso. Es glorioso pensar. Imagínense la cantidad de estrellas que uno puede ver aquí en la noche. Cuando uno mira al cielo se ve precioso las estrellas, una cantidad enorme que es incontable y no sabemos a qué distancia están. Y todo eso lo hizo el Creador, aquel que se hizo hombre. Dice Miguel Núñez, hay una estrella que está a 32 billones de años luz de nosotros. 32 billones de años luz. Dice él, si tú viajas a una velocidad que te permite recorrer 1 millón de kilómetros cada 3 segundos, y tú viajas a esa velocidad por 32 billones de años, tú vas a llegar. O sea, es imposible. Imposible. ¿Te imaginas quién es tu Dios, hermano? Es el que creó todo eso, que puso a esa distancia las estrellas, para que tú puedas mirar la creación y adorarle, para que tú puedas ver la gloria de Dios. Por eso dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso es lo macro. Ahora en lo micro, dice Miguel Núñez, ahora si vas a lo micro, a tu cuerpo, a las células, a la membrana, al citoplasma, al núcleo, el átomo, la partícula más pequeña, dentro del átomo encontramos protones, electrones, y todo eso lo creó el Verbo encarnado. Todo eso lo creó Cristo. Y no solo eso, sino que Él controla cada cosa con la palabra de su poder. Todo está en sus manos, todo está en su poder, todo está en su control, todas las cosas las sostiene. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación, hermanos? ¿Por qué estamos tan afanados? ¿Por qué vivimos tan preocupados? Si todo eso lo hizo el Creador y todo lo controla Él con su poder. Él es Dios.
Él es Dios, Él todo lo gobierna. Y lo más precioso es que tú, cuando eras su enemigo, Él entregó a su Hijo por amor a esos enemigos. Dice la Escritura en Juan 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Es por eso que Pablo en Hechos capítulo 17 le dijo a los atenienses, ahí en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Dice la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Debes buscar a Dios porque Él es el Señor de todo. Debes rendir tu vida a Cristo si nunca te has rendido a Él, porque Él es digno de ser adorado. Y no te voy a decir, no, que Él te necesita. No, que Él no puede vivir sin ti. No, tú le necesitas a Él y tú no puedes vivir sin Él, porque Él es tan grande y glorioso. Y que sin Él estás perdido. Cristo dijo, separados de mí, nada podemos hacer. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en ese templo habitaba la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que ese templo se hizo hombre. Y en Él podemos ver la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y ese templo hoy es Cristo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que en Cristo podemos ver a Dios. Y Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Él es la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, vino a este mundo. Vino a este mundo a morir en una cruz. A morir como el peor de los delincuentes, por amor a nosotros. Entonces podemos ver cuál fue su origen. Fue concebido milagrosamente en un nacimiento virginal. Fue un nacimiento normal. Fue concebido sin un padre humano, aunque fue milagroso por no haber un padre humano, pero fue un nacimiento normal. Pero tiene implicaciones tremendas. Porque como dije hace un rato, Él adoptó una naturaleza humana, pero sin pecado como nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza humana pero pecaminosa, que viene desde Adán, pero Cristo adoptó una naturaleza humana sin pecado para vivir una vida perfecta por nosotros. Es tan importante esta doctrina, es tan importante esta enseñanza, que la Escritura dice en 2 de Juan que si alguno niega que Jesús ha venido en carne, este es el anticristo. Es un anticristo. Porque ya habían grupos que decían que Cristo no había podido venir en carne, que cómo Él se había contaminado con lo humano. Es imposible, decían ellos, era como un fantasma, como un espíritu que vino, pero no era de carne y hueso. Y Juan dice, el que dice esto es el anticristo, porque Cristo vino como hombre y tenía que ser hombre para pagar el precio de nuestro pecado, para morir en nuestro lugar. Él murió pagando el precio de tu pecado y mi pecado. Y así poder traer paz a los hombres de su elección, a los hombres que en Él se complacen o en quienes Él se complace. Entonces Cristo vino a los suyos para traer paz, no al mundo, no al mundo. A veces se malinterpreta ese texto de Lucas capítulo 2. Él vino a traer paz a su pueblo, paz a los que tienen paz con Dios. Y darás a luz un hijo, dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios ofrece salvación a todo el mundo, pero Él trae paz a los suyos, a los que creen, a los creyentes. En Lucas capítulo 2, verso 14, en la versión de las Américas, que creo que traduce mejor este texto, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y esa es la idea central de ese texto. No es traer paz al mundo, sino traer paz a los hombres en quienes Él se complace. A ellos trae paz, porque el mundo no tiene paz. Cristo dijo, yo no vine a traer paz al mundo, sino espada.
juicio a aquellos que no creen. Él trae paz a quienes en Él se complace. A los que antes conoció, dice la Biblia. A los que predestinó, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. Entonces, hermanos, la Navidad nos recuerda que el Hijo de Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Él vivió y resucitó para que nosotros podamos morir y vivir con Él. Debido a que la muerte de Cristo en la cruz pagó completamente el castigo de nuestro pecado, Dios en su gracia nos atribuye la justicia de Cristo como si fuera nuestra y ya no se acordará de nuestros pecados. Dice Miqueas capítulo 7, ¿qué Dios como tú? Oh, me encanta esa frase. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere que tú acudas a Cristo con fe. Que tú mires a ese Salvador que se hizo hombre, pero que no quedó un niño en un pesebre, sino que Él creció y vivió una vida por nosotros. Y luego pagó el precio en la cruz del Calvario para que todo aquel que le mire, para que todo aquel que mire esa cruz no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano mío aquí presente, la encarnación de Cristo nos motiva a un servicio fiel. Él vino a servir a otros. Él no se preocupó de Él no vino a ser servido, Él vino a servir a tal punto que en un momento, siendo el creador de todo, tomó un pocillo, ¿cierto? Le echó agua, una toalla y lavó los pies de sus discípulos. En ese recipiente tomó una toalla y comenzó a lavar los pies sucios de sus amigos, de sus discípulos, de los que le seguían. Una tarea de un siervo, una tarea de un esclavo. Él lo hizo para que nosotros sigamos su ejemplo. Entonces la encarnación de Cristo nos motiva a un servicio fiel. El ser más majestuoso de todo el universo se humilló. Y si Él se humilló, ¿cuánto más nosotros? Cuando nosotros somos soberbios, cuando nosotros somos orgullosos, lo que evidenciamos, hermanos, es que no entendemos el Evangelio. Es que no entendemos la obra de Cristo. Y usted sabe que nuestro corazón se pone soberbio constantemente. Constantemente. Somos orgullosos constantemente. Y eso da a entender que no hemos comprendido bien el Evangelio. No hemos comprendido la obra de Cristo. Cristo se hizo siervo. Vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, nosotros en esta vida, hermanos, debemos vivir como siervos. Debemos vivir sirviendo a otros. Debemos vivir lavando los pies de los discípulos, amando, entregándonos como Cristo se entregó. Desde nuestros hogares hacia afuera, desde nuestras esposas hacia afuera, maridos, desde sus esposos, hermanas, y sus hijos hacia afuera. Deben entregarse como Cristo se entregó. Ese es el llamado de Cristo hacia nosotros. Eso es lo que nos enseña la humillación de Cristo, la encarnación de Cristo. Él se encarnó para que vivamos para Él. Para que vivamos, como dice la Escritura, para aquel que murió y resucitó por nosotros. El amor de Cristo, dice el texto, nos constriñe. El amor de Cristo nos empuja, nos motiva, entendiendo esto, entendiéndolo completamente, cabalmente, que si uno murió por todos, Cristo, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven con Él, no solamente murieron con Él, sino que viven con Él, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo lo dijo así en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. ¿Para qué nos salvó Cristo, hermanos? Para que vivamos para Él, porque su muerte no fue en vano. Su muerte no fue en vano. Si tú vives para ti, si tú vives perdidamente, si tú vives para el mundo, lo que estás evidenciando es que la obra de Cristo no ha sido aplicada en ti.
Dice la Escritura, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo no va a pagar nuevamente el sacrificio, Él ya lo pagó. Para que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Y el amor de Cristo, el Evangelio, la obra de Cristo nos empuja a vivir para Él. A entender que hemos muerto y resucitado con Él, para que ya no vivamos para nosotros mismos. Y si Él murió por nosotros, si Él se hizo hombre, se humilló de esa forma por nosotros, hermanos, ¿qué haremos nosotros por Él? ¿Qué hacemos nosotros por Él? Hay un himno antiguo que dice: mi vida di por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Si todo yo lo entregué por ti, ¿qué has hecho tú por mí? ¿Qué haremos por Él? Lo mínimo que podemos hacer es entregarle nuestras vidas a aquel que nos amó, a aquel que nos salvó, a aquel que murió, a aquel que se encarnó, a Dios hecho hombre para morir por nosotros. Dijo un pastor antiguo de siglos atrás: piensa en el cuidado que el Señor Jesús tuvo por los demás. El Señor Jesús tuvo hambre, pero aún así proveyó pan para otros. Tuvo sed, pero aún así dio a beber a otros. Estuvo cansado y dio descanso a los demás. Estuvo triste y aún así dio alegría a otras personas. Y en ningún momento hubo un suspiro de impaciencia. No hubo murmuraciones en el Señor Jesús. Él estuvo realmente en contentamiento y en sus ojos brillaba el amor. La compasión resonaba en cada una de sus palabras. Sigamos sus pasos. Hermanos, sigamos sus pasos. Entendamos el Evangelio y vivamos como siervos, porque Cristo vivió como un siervo. Amigo mío, la Escritura dice, Jesús dijo en Mateo capítulo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor puede hacerte descansar de esa carga profunda en tu corazón que se llama pecado. Él puede hacer que tú sientas paz con Dios, porque Él vino a traer paz a los que Él se revela, a los que Él se complace. Es por eso que tú tienes que acudir en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Tienes que pedirle perdón de tus pecados, de tus maldades. Debes orar desde lo más profundo de tu corazón y decirle al Señor que perdone todos tus pecados, que te limpie de toda maldad y que puedas ser un hijo de Él y puedas experimentar el amor de Dios. Puedas conocer a este Dios que se hizo hombre, que se hizo como uno de nosotros, que se hizo siervo, para que tú puedas ser un hijo de Dios, para que tú puedas experimentar la paz con Dios, el perdón de tus pecados, la vida eterna, y como decía mi hermano Pedro, estar un día eternamente con Cristo, para siempre, que es el mayor regalo. Cristo es el mayor regalo que un hombre puede tener. Que Dios te conceda ese regalo si no lo tienes, el regalo de Cristo a tu vida. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar, inclina tu rostro, cerremos nuestros ojos para orar. Y si Dios ha hablado a tu corazón, si tú sientes que tú eres un hijo de Dios, te das cuenta de ello, y tú dices, yo estoy arrepentido de mis pecados, yo quiero creer en Jesucristo, bueno, te invito a orar desde lo más profundo de tu corazón, de pedirle al Señor que Él te perdone. Y no dudes en aclarar dudas con nosotros. Estamos dispuestos a responder tus preguntas, a ayudarte, a guiarte en ese camino, a mostrarte por la Escritura cómo llegar al Señor, cómo conocer el amor de Dios. Así que te invito a clamar desde lo profundo de tu corazón. Y después del culto, a contactarnos para hacernos preguntas acerca de esto si lo deseas. Oremos. Amado Dios, agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos por Cristo, nuestro Salvador, quien se hizo hombre por nosotros, quien se identificó con nosotros, que vivió una vida perfecta por nosotros, quien llevó nuestros pecados en la cruz y resucitó aún para que nosotros pudiésemos resucitar un día con Él. Señor, te alabamos por ese glorioso milagro de la salvación que ha sido operado en nuestras vidas. Oro por aquellos que no te conocen y que están aquí presentes, para que tú obres en sus vidas y ellos puedan conocer a Cristo, puedan recibir el don de la vida eterna. Te lo rogamos, Señor, porque solo tú puedes obrar en su corazón. Solo tú puedes traer luz a su alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.